Entonces, ustedes deben saber de que estamos en una guerra, ¿por qué? Por la mente y por el corazón de la persona. Estamos aquí en una guerra por la mente y el corazón de la persona. Cada persona es consciente de qué es lo que mete en su mente. El hombre puede meter qué? Mentiras y decirse mentiras y autoengañarse. Su mente está que llena de mentiras. Él escogió las mentiras, autoengañarse, mentirse. Y otra mente dirá, no, yo quiero en mi mente, yo quiero la verdad. Yo quiero saber la verdad. Es realidad. Entonces, ustedes deben saber de que los que primero conocían o tenían esos secretos antiguos eran los negros. Los negros. Y en la antigüedad ocurrió algo. Es que los más fuertes en el tiempo antiguo eran los cananeos. Luego estaban los egipcios. Y luego estaban los cusitas. Los cusitas. Ellos eran negros. Ellos dominaban el mundo. Por eso debemos entender de que Dios primeramente trabajó con los negros y probó a la gente negra a ver cómo gobernaba. Y los negros gobernaron, es decir, formaron un mundo glorioso, eso no se puede negar. Formaron un mundo glorioso, pero había mucha guerra. Es decir, el mundo antiguo, las personas se vestían literalmente de oro. Tenían mucho conocimiento. Dios primeramente utilizó a los negros para gobernar el mundo. Ahí está quién. Nimrod, el cusita. Era un varón negro. Él construyó la torre de Babel. Y él dijo, voy a subir a matar a Dios. ¿Por qué? Porque se dejó engañar por Lucifer. Dijo, hay que hacer guerra contra el creador porque el creador es malo. Hay que pelear contra él. Se dejó engañar por Lucifer. Luego tenemos a Faraón, rey de Egipto, un soberano. ¿Gobernaron qué? El mundo antiguo. El mundo antiguo, la palabra cusita viene de Cus, de King, que significa rey, el linaje de los reyes. Dios primeramente gobernó el mundo con los negros y luego le dio la oportunidad a los blancos. ¿Estamos hablando de quién? De Israel. Israel le dio los secretos a quién? A Europa. Europa. Europa se la dio a quién? A Estados Unidos. Hoy en día, Estados Unidos es una potencia mundial, pero es una nación joven. Debemos entender eso porque en Estados Unidos era indígenas. Estados Unidos es literalmente una nación joven. Es una nación muy joven. Es realidad, porque vivía gente indígena. Estados Unidos es una nación joven conquistada por quién? Por Israel y los europeos. Los ingleses, los franceses, los italianos, los alemanes, y entre todos ellos formaron ¿qué? Estados Unidos. Es realidad. Es una nación muy joven. Y ellos gobernaban el mundo. Entonces, lo que le ocurrió a las personas negras fue que se enalteció su corazón y dijeron, nosotros los negros somos los que dominamos el mundo. ¿Y qué les ocurrió? Ellos esclavizaron ¿a quién? A Israel. A Israel. Los negros fueron los que esclavizaron a Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que los blancos era el pueblo más insignificante en toda la historia. Eran débiles. Es realidad. Los blancos en el tiempo antiguo eran débiles. Yo les estoy diciendo la verdad, suena horrible, yo lo sé, pero les estoy diciendo la verdad. La Biblia lo dice, Israel está conformado por gente blanca. La Biblia dice que los hebreos no podían ver a la cara a un egipcio. Cuando el egipcio venía, tenía que estar con el rostro para abajo. ¿Por qué? Porque si levantaba la cara, los negros le decían, ¿por qué estás viendo a un soberano? Y ¡pum! Lo golpeaban, lo humillaban, lo ultrajaban. Dice la Biblia de que para un egipcio comer con un hebreo era que abominación, era como algo que le daba vómito, comer con un blanco, le daba asco. Los egipcios eran racistas hasta la médula, y lo dice la Biblia. Y ellos pusieron ¿a qué? A los blancos a construir ciudades. Y Jehová dijo, yo no me agrado del comportamiento de qué? De los negros.
Y Dios humilló a Egipto. ¿Y qué hizo? Simplemente mandó a los egipcios a pagar la deuda. Vaya, paguen la deuda de todo lo malo que hicieron. Si ustedes se dan cuenta, el hombre negro tiene que un miembro viril más fuerte, porque el hombre negro es mucho más fuerte. Pero Dios le dio todos los secretos. Dios sacó a Israel, a la gente blanca, y le dio todos los secretos. Se los dio a los blancos. Les dio todos los secretos, que son los secretos ocultos, una sabiduría oculta, donde el hombre hace unas ciertas cosas y el hombre se vuelve superior a los demás y puede llegar a qué? A tener control mental sobre los demás. Es la realidad. Llega a tener control mental sobre los demás. Es realidad. Entonces, Jehová nuestro Dios no se agradó de lo que hacen los negros y por eso los mandó a un castigo. Las personas negras dicen, venga, ¿qué estamos pagando? ¿Qué mal hemos hecho nosotros? Y es porque cuando las personas blancas subieron al poder, dijeron, es tiempo de qué? De vengarnos. Por eso aquí hay una línea divisoria, donde los primeros que tenían los secretos eran quienes, los negros. Y los blancos empezaron a qué? A aprender de los negros. El problema es que ellos no reconocen eso. Ellos no dicen, no, es que nosotros aprendimos de las personas negras, no. Porque quien les dio los secretos a los blancos fue Jehová nuestro Dios, porque Él da la sabiduría. Él le enseña a todos, pero no todos saben de que Dios les enseña a ellos. Jehová mira a todos, pero no todos saben de que Jehová los mira. Jehová conoce a todos, pero no todos conocen a Jehová. Jehová le entregó esos conocimientos ¿a quién? A Israel, a las personas blancas para que se fortalecieran y pudieran dominar sobre los negros. ¿Para qué? Para hacerles pagar el castigo que habían hecho. Y ahí vemos que Estados Unidos le hizo pagar ¿qué? Todo a los negros. A los negros los escupían cuando iban a comer con personas blancas. Los escupían y decían, ¿qué haces aquí un negro? Apártate de mí. Los pusieron aquí a recoger algodón por doquier. Los pusieron a recoger algodón hasta que se cansaron. Mientras trabajaban, perdían un brazo, perdían una mano, se la curaban y tenían que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque no importaba. Cuando se escapaban, los perseguían con perros y lobos. Y si moría el camino, es un negro, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la escritura enseña de que eso Dios tenía que permitirlo para que pagaran lo mal que habían hecho. La Biblia enseña de que fue Faraón el que ordenó la muerte de los niños hebreos. Si tú dirás, esos niños se podían diferenciar, es decir, yo podía reconocer, mata a este niño y a ese niño no lo matas. ¿Por qué sabían? Por el color de piel. Los Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Ellos podían diferenciar un niño hebreo fácilmente. ¿Por qué? Porque los niños eran blancos. Los niños que tenían que matar eran los niños blancos. Entonces lo que hacían era que matarlos. Y Faraón dijo, a las niñas déjenlas vivas. ¿Por qué? Porque las niñas blancas son muy lindas. Y claro, Faraón dijo, van a ser nuestras. Cuando crees que van a ser nuestras. ¿O no? Es la realidad. Es la realidad. Faraón estaba pensando y decía, no, las niñas, niñas blancas, hermosas, las podemos dominar, pero los varones blancos, mátenlos. Eso fue lo que ordenó ¿quién? Faraón, que era un varón negro. Y cuando los soldados podían diferenciar a los niños fácilmente, ¿por qué? Por el color de piel, porque los hebreos son blancos. Y luego nos tocó pagarlo a nosotros y hacían lo mismo con nosotros. La historia dice que los blancos lo que hacían era ¿qué? Mezclar a los negros, a obligarlos a estar con sus madres. Y eso daña el ADN de los negros. ¿Por qué? Porque los negros normalmente crecen muy alto. Los negros crecen más alto. Y para frenar esa información genética, lo que hacían era mezclarlos con sus madres. Lo que hacían era ponerle un saco a la madre, un saco al niño y mezclarlos. Y el ADN se rompe, se daña. Se daña. De ahí vienen muchas palabras como modofoco, que es el que folla madres. En la realidad, el folla madres. Y eso lo hacían los blancos a propósito, porque los negros tienen un potencial enorme, tienen mucha fuerza en el ADN, porque Dios es negro. Dios es negro, pero Él tenía que permitir todo esto porque Él es justo. Él es justo, eso duele muchísimo, a Dios le duele muchísimo, pero Él tenía que ser justo. Él permitió que entregó a los negros a los blancos para que hicieran lo que quisieran hasta que pagaran todo lo que habían hecho en Egipto. El problema es que Israel no quiere entender eso y ellos se engañan. Los judíos no quieren entender esto, la gente blanca no quiere entender esto. Y los negros tampoco, dicen nosotros no hemos hecho nada malo. ¿No hemos hecho nada malo? Nosotros fuimos malísimos en el tiempo antiguo, hicimos muchas cosas malas. Los negros fueron los que construyeron que las pirámides.
Los blancos dicen, miran Egipto, estudian egiptólogo, son egiptólogos, estudian Egipto. Miran los murales y dicen, venga, esos murales, porque tú puedes buscar simplemente en Google, buscas imágenes de Egipto, los murales, y venga, dice, venga, por esas imágenes, todos son negros. Todo es pura gente negra, puro faraón negro. Pero ¿por qué decimos que son blancos? Porque nos mentimos, ¿no? Mentimos y dañamos la historia. Dañamos lo que Dios hace, lo que Dios permite. Y donde Dios permite es porque permite la justicia. Es la realidad. Dios permite cosas y ahí permite ¿qué? La justicia. Y entonces decimos, no, los faraones eran blancos. Error enorme. Y los egiptólogos mienten porque les pagan para que mientan, porque ellos se dan cuenta. Todos los murales dicen, venga, pero esa gente eran negros. Los que construyeron las pirámides eran negros. Y tú le dices, ¿quiénes construyeron las pirámides? Prefieren decirte que fueron los extraterrestres, cuando aquí en la Tierra vivimos solamente nosotros. Los blancos y los negros, fueron los negros, sino que los negros subieron muy alto. Y cuando tú subes muy alto, cuando caes, caes muy bajo. Y nosotros hemos caído muy, pero muy bajo. Y la realidad, es la realidad. Ahora bien, Dios escogió primeramente a los negros ¿para qué? Para gobernar el mundo y les dio los secretos ¿para qué? Fueran superiores. ¿Qué hicieron? Se aprovecharon de los blancos. Luego Dios se los dio a los blancos. ¿Y qué hicieron? Se aprovecharon de los negros. ¿Cómo se llama eso? Un empate. Hemos llegado a un empate y Dios no quiere que eso se repita. Dios no quiere que eso se repita porque eso es un ciclo. Dios no quiere que eso se repita. Dios no quiere que eso se repita. Por eso debemos entender que los blancos, al imitar a los negros, hicieron una copia barata del mundo antiguo. Es realidad, no fueron originales, ¿no? Es que hay que decirlo. Los blancos, al copiarse de los negros, de los egipcios, crearon ¿qué? Una copia barata de lo que los negros habían hecho. Porque los masones se le conocen como los edificadores, por eso ellos se representan con ¿qué? Con un compás y una escuadra. Dios le da esos símbolos, ¿para qué? Para que ellos dibujen un mundo ideal. Y Dios les va ayudando. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe todo. Y Dios deja que el hombre gobierne, pero lo que ha construido el hombre blanco es totalmente mediocre. Eso no se puede negar. Si nosotros evaluamos el mundo antiguo, decimos, no, el mundo antiguo era más glorioso, pero había que mucha guerra. La gente se mataban unos a otros. Pero hoy en día tenemos que paz. Pero el mundo es mediocre. Hay que enfermedades, hay muerte, la gente no llega a vivir muchos años, la gente está alejada de Dios. El mundo antiguo, la gente era más cercana a Dios, pero tenía mucha guerra. Eso no se puede negar. Hemos disfrutado de una paz enorme, pero esa paz es primordialmente por Jesús, porque Jesús al morir en la cruz del Calvario sacó a muchos demonios del mundo. En la realidad, sacó muchos demonios del mundo. ¿Y Él nos ha dado qué? Paz. Es realidad. Porque el hombre blanco, al disfrutar de la paz, debió construir un mundo glorioso. Es decir, los masones y los Illuminati no pueden sentirse orgullosos diciendo, Dios, hemos edificado un mundo glorioso. No, al contrario, deberían sentirse avergonzados. Este mundo es mediocre. Este mundo es totalmente mediocre. Hay que decirlo. Los masones y los Illuminati deben ser conscientes de que si ustedes son los edificadores, los dueños de los bancos, de las empresas, el mundo que han edificado es mediocre y no tienen amor por el prójimo. Les falta amor por el prójimo. Las buenas obras que han hecho son muy pocas y ustedes están llenos de plata. ¿Por qué? Porque prefieren acumular el dinero para el día de la destrucción. En el apocalipsis el dinero no les va a servir para nada. No les va a servir para nada. Esa realidad. Esa realidad. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a ¿qué? A un empate. Es la realidad. Y Dios va a empezar ¿qué? A trabajar con ambos. Le va a entregar los secretos a ambos de forma que equilibrada. ¿Para qué? Para que haya un representante de los negros y un representante de los blancos, para que no haya más conflicto entre gente negra y gente blanca. Ya no va a existir más ese conflicto en la realidad, sino que Dios le va a dar los secretos ¿a qué? A ambos, para que ambos crezcan de forma pareja. Es la realidad.